Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más al Rincón Cripto y en este video les traigo una información muy valiosa que quien la entienda podrá hacer mucho dinero con Bitcoin y lograr cualquier tipo de meta financiera que tengan. Esta información que les traigo es completamente gratuita, pero sé que podrá cambiar muchas vidas, así que si les gusta este video, lo único que les pido es dejar su like, un comentario para saber qué les pareció este video y suscribirse al canal. En este video quiero abordar el ciclo del Bitcoin desde la teoría de la ley de potencia o Power Law. Yo ya les he traído anteriormente explicaciones de qué es el ciclo del Bitcoin, cómo influyen los halvings en el ciclo del Bitcoin, cómo influyen los mineros en el ciclo del Bitcoin, pero esta teoría que les traigo yo en este video explica completamente en qué consiste este ciclo del Bitcoin y por qué se da. Es la teoría más completa que he encontrado y que ya llevo tiempo analizándola y quiero compartirla también con ustedes. Es una teoría llamada la ley de potencia o Power Law, y esta ley de potencia es una ley que se encuentra en la naturaleza. Nos muestra cómo la naturaleza va creciendo, como también van creciendo las ciudades de los seres humanos, y también muestra el crecimiento del Bitcoin. Y la persona que aplicó esta ley de potencia al Bitcoin se llama Giovanni Santos Tassi. No es algo mío, sino que su creador o quien aplicó esta ley es Giovanni Santos Tassi. Inclusive en la descripción de este video les voy a dejar este artículo que es la base de el video, son los derechos de autor de este video que estoy haciendo, donde explica esta ley de potencia. La verdad que el artículo es muy interesante para quien quiera profundizar, tiene mucha información matemática y está en inglés, pero si ustedes ingresan a él, pueden traducirlo al español y leer la información en español. Ahora bien, sin entrar en muchos detalles, sí quiero explicarles que Giovanni Santos Tassi fue quien descubrió que Bitcoin está siendo influenciado por la ley de potencia no solamente en su precio, sino en otras estadísticas. Por ejemplo, el crecimiento de las wallets de las personas que están holdeando Bitcoin también ha sido influenciado por la ley de potencia. También el precio versus el hash rate de Bitcoin, también el precio versus las direcciones o wallets también está siendo influenciado por la ley de potencia, el hash rate en el tiempo y otros factores. Es decir, que desde un principio la parametrización que Satoshi Nakamoto le dio al Bitcoin fue parametrizado para que tuviera esta influencia de la ley de potencia o Power Law. Entonces, como vemos en estos gráficos, podemos observar cómo el precio del Bitcoin va subiendo potencialmente, como también el precio versus las direcciones iguales va subiendo potencialmente, como la creación de direcciones va subiendo potencialmente, y esto explica el comportamiento de los ciclos de Bitcoin, ciclos que Giovanni Santos Tassi ha reflejado en esta especie de reloj. Muchos de nosotros hemos escuchado la expresión, inclusive yo la he dicho, que el ciclo del Bitcoin se repite como un reloj, que no es completamente idéntico, pero sí se parece a los ciclos anteriores. Y esto se debe a la ley de potencia o Power Law. Lo que nosotros estamos viendo en este gráfico es cómo el precio del Bitcoin comenzó desde mínimos cuando fue creado, y con el tiempo el precio ha ido creciendo en una forma de espiral, de forma matemática, y el precio del Bitcoin lo vemos con esta línea azul, tratando de hacer una especie de espiral donde entre más tiempo vaya pasando, más caro se va volviendo el Bitcoin. Es decir, que con el tiempo vamos a tener siempre un Bitcoin más caro siguiendo esta ley de potencia. Que también nos muestra este gráfico, que yo sé que se ve un poco confuso, pero luego se los voy a mostrar en el gráfico de TradingView, donde podemos ver el precio del Bitcoin y lo podemos entender mejor. En este gráfico podemos ver el ciclo del Bitcoin, donde la parte de arriba serían las 12. Esto es como si fuera un reloj. Aquí tenemos las 12, aquí tenemos las 3, las 6 y las 9.
y otra vez cuando llega a las 12 se repite el ciclo, como si fuera un ciclo de 12 horas. Cada cuadrante de estos, es decir, desde las 12 hasta las 3, aquí tenemos un año. De las 3 a las 6 tenemos otro año, de las 6 a las 9 tenemos otro año y de las 9 a las 12 tenemos otro año. En total, 4 años es lo que dura el ciclo del Bitcoin y es lo que comúnmente se habla en las redes sociales. Ahora bien, el ciclo del Bitcoin tiene 4 etapas también. Tiene una etapa que es el máximo de Bitcoin, que se ha alcanzado en el 2022, 2018, 2014. Miren que se alcanza cada 4 años, es decir, cada 4 años da una vuelta este reloj, alcanzamos el top, luego otros 4 años después da otra vuelta y volvemos a alcanzar máximos. Entonces, cada 4 años llegamos a máximos, cada 4 años tenemos un fondo de mercado, cada 4 años tenemos una transición de mercado bajista a alcista y cada 4 años tenemos un bull market con FOMO, que es el que más ganancias da. Este ciclo se repite una y otra vez y miren que este reloj, que también les voy a dejar en la descripción del video este link para que ustedes también lo vayan siguiendo, nos muestra que estamos cerca a llegar a esa etapa de bull market donde todo se dispara. Entonces esto se ha repetido en cada ciclo y se seguirá repitiendo una y otra vez. Eso es lo que nos muestra el Power Law, que esto se repite una y otra vez indefinidamente con el Bitcoin. ¿Debido a qué? También debido a la influencia del halving del Bitcoin, al hash rate y demás, que no puedo entrar tanto en profundización en este video, pero lo que les quiero traer en resumen es que como el Bitcoin con el tiempo se va volviendo más escaso y se va volviendo más difícil de minar, esa dificultad de minería hace que la gente vea al Bitcoin más seguro. En este momento el Bitcoin es mucho más seguro como inversión que lo que era en un principio. Entonces, al ver la gente que el Bitcoin va teniendo más seguridad, se motiva a invertir en Bitcoin y entre más personas vayan invirtiendo en Bitcoin, pues el precio también va subiendo con el tiempo. Por eso es que los ETFs del Bitcoin solamente se lograron obtener hasta este año y no se obtuvieron en años pasados, por la razón en que solamente hasta el 2024 fue que empresas tan grandes como BlackRock pudieron ver que Bitcoin era lo suficiente seguro debido a su hash rate para poder invertir en él. Ahora bien, yo sé que es un poco confuso este reloj que nos marca el ciclo del Bitcoin, pero se los voy a mostrar en el gráfico del Bitcoin, que he realizado este gráfico de una forma más clara para que ustedes puedan entenderlo. Y es lo siguiente: si ustedes ven estas barras verticales o estas líneas verticales que he puesto en el transcurso del gráfico del Bitcoin, este es un gráfico diario donde cada rayita pequeña es un día. Estas rayas de Bitcoin representan las diferentes estaciones del reloj. Entonces tenemos el top máximo del ciclo o los máximos del ciclo, que serían las 12, serían las rayas rojas. Las rayas rojas nos marcan los máximos del ciclo. Las rayas verdes nos van a marcar las 3 del reloj, que serían el fondo del ciclo. Las amarillas sería la transición del bear market al bull market, es decir, del mercado bajista al mercado alcista. Y las rayas azules nos van a mostrar la transición a el FOMO del bull run, es decir, a una subida parabólica o una burbuja que se arma siempre en los bull run del Bitcoin. Teniendo en cuenta estos colores que están aquí, vamos a analizar cada una de estas rayitas. Entonces, miremos, por ejemplo, los top del ciclo. ¿Cuándo han sido los top del ciclo? Entonces, si vamos a ver históricamente, miren que se ha repetido el ciclo una y otra vez. Aquí tuvimos un primer top de un ciclo en enero del 2014. Esto nos marca eneros
pero no significa que sea exactamente ese mes, sino que cercano a ese mes es que se está llegando al top. Entonces, entendiendo esto, más adelante al final del video les explico cómo ustedes pueden aprovechar esta información y qué estrategia yo hago con esta información. Entonces, el top se alcanza cercano a esta fecha. Por ejemplo, aquí fue enero 14, no fue el máximo que fue aquí, pero sí estuvo muy cercano al top. Luego si vemos 4 años después, porque el ciclo dura 4 años, de enero del 2014 a enero del 2018, aquí estábamos teniendo el otro valor máximo del Bitcoin. Miren que es como si fuera un reloj, se repite una y otra vez el ciclo, lo cual es muy importante si queremos nosotros tomar decisiones financieras y sacarle provecho al Bitcoin, porque según en el momento en que entremos en el Bitcoin, así van a ser las ganancias que vamos a tener. Entonces, luego miren que después de este top que estuvo cerca a enero del 2018, tuvimos otro que estuvo cerca a enero del 2022. Aquí nos dio que estábamos cerca al top. El top se adelantó un poquito más, pero miren cómo estuvo bastante cerca, cumpliendo 4 años después del máximo anterior. Ahora bien, si vamos a ver después de este máximo, ¿cuándo sería el siguiente máximo que vamos a tener en el Bitcoin? Según el Power Law, el siguiente máximo sería 4 años después del máximo que alcanzamos anterior. Es decir, sería más o menos para enero del 2016. Y por eso es que tenemos este gráfico mostrándonos como una especie de olas, mostrando cuándo alcanzaríamos el tope de este ciclo, y estaría más o menos por los 200,000 o un poco más de dólares. Listo, por Bitcoin. Es decir, parece increíble, pero es un ciclo que se repite una y otra vez. Entonces, de esta forma hemos visto cómo nos podemos adelantar al mercado y ya más o menos sabemos cuándo estaremos cerca de alcanzar máximos de este ciclo. Ahora bien, veamos otro componente. ¿Qué ocurre después de máximos de cada ciclo? Comienza un mercado bajista que dura un año hasta alcanzar el fondo del mercado. Vamos a ver qué ocurrió en los ciclos anteriores de Bitcoin y así nos podemos ir adelantando a lo que va a ocurrir después. Si vemos en ciclos anteriores, después de que se alcanzó estos máximos en enero del 2014, miren que un año después estábamos muy cerca al fondo. Miren lo que ocurrió en enero del 2015. Había caído el Bitcoin desde $1,000 aproximadamente hasta 285. A los meses siguientes cayó un poco más, pero miren que aquí ya estaba alcanzando el fondo del mercado. Si vamos a ver qué pasó en el siguiente ciclo, después de alcanzar máximos, podemos ver cómo el precio cayó y un año después de haber alcanzado máximos es cuando estábamos cercanos al fondo. No era el valor exacto del fondo, pero sí estábamos cercanos a ese precio del fondo del mercado en este momento. Luego, ¿qué pasó con este siguiente ciclo? Miren que después de llegar a máximos, un año después que nos marcó máximos históricos, podemos ver que el fondo se alcanzó a un año después, es decir, para enero del 2023 ya nos encontrábamos aquí en el fondo del mercado con un Bitcoin en $15,000. Miren la precisión de el Power Law, que es bastante interesante. Hay veces que el precio cae un poco más, pero esto se debe a la volatilidad, pero ya aquí estamos viendo que el fondo está a la vuelta de la esquina o que ya estamos en este fondo. Entonces, lo mismo podríamos replicar para los siguientes ciclos. Después de alcanzar máximos
cercanos a enero del 2026, podemos esperar para enero del 2027 estar cerca al fondo, y ya sabemos que para enero del 2027 podemos ir alistando nuestras billeteras, nuestros ahorros para ir comprando Bitcoin nuevamente, porque estaríamos en la parte más baja del siguiente ciclo. Siguiendo con las estaciones del ciclo, tenemos la línea amarilla, que es la transición del mercado bajista o bear market al bull run. Entonces vamos a ver las transiciones que ha tenido el Bitcoin en esos momentos. Entonces comenzamos, por ejemplo, desde uno de los primeros ciclos, y podemos ver cómo en el 2016, después de que se alcanzó máximos históricos para el 2014, luego estábamos llegando cercano a los fondos para el 2015, en el 2016 ya estaba en una transición a el bull run, donde el precio de Bitcoin, después de haber tocado fondo, estaba recuperándose. Entonces vemos cómo entra a una etapa de transición 2 años después de haber alcanzado máximos, y un año después de haber tocado fondo, comienza el Bitcoin a recuperarse. Y en este año de transición pasa un periodo que se ve influenciado también por el halving del Bitcoin, que se ve marcado con esta triangulito, y ese halving del Bitcoin es el que hace que entremos a una etapa posterior que les voy a hablar más adelante. Ahora bien, miremos lo que pasó en el ciclo siguiente. Después de haber alcanzado máximos en el 2018, alcanzado fondo en el 2019, para el 2020 ya nos encontramos en una etapa de transición, donde Bitcoin ya se venía recuperando desde los 7,000 hasta los 10,000, que esa recuperación se vio influenciada en marzo del 2020 por un cisne negro, que fue el virus que nos mandó todos al confinamiento, pero que después de este cisne negro, que fue transitorio, el mercado siguió con su recuperación, entrando a su bull run. Es decir, que pese a que hayan malas noticias que puedan tumbar el mercado por un momento, el ciclo continúa, es decir, no hay nada que detenga ese ciclo. Ahora bien, miremos qué está pasando en este último ciclo en el que estamos. Después de haber alcanzado máximos, tuvimos un fondo de Bitcoin en el 2023, y después de este fondo entramos en un periodo de transición por enero del 2024, y es que vemos desde enero del 2024 que Bitcoin subió bastante, pero estamos en un año que ha sido lateral. Como ustedes ven, estos periodos de transición, este año de transición, el precio del Bitcoin lateraliza. Miren lo que pasó aquí también. En este año de transición fue un año de lateralidad, y también en este otro año de transición fue un año de lateralidad, pero este año fue lateralidad tendiendo al alza. Entonces, ese año de transición es un año lento, un año desesperante, pero que está muy próximo a la parte más interesante del ciclo del Bitcoin. Esa parte más interesante del ciclo del Bitcoin es la hora 9 del reloj, que es la transición a el FOMO del bull run. Entonces tenemos una etapa de transición del bull run. Aquí ya está el mercado como lateralizando y recuperándose de este fondo, pero en la hora 9 entramos al FOMO, es decir, entramos a la euforia, donde el precio del Bitcoin sube de una forma bastante exagerada. Y eso lo podemos ver en cada uno de los ciclos que ha pasado. Miren, por ejemplo, después de este periodo de transición donde el mercado estaba pasando de un mercado bajista, habiendo tenido tocado fondo, a pasar a un mercado alcista en este periodo de transición. Ahora, cuando ya pasa al FOMO, mediante esta línea azul, podemos ver ya entrando el FOMO cómo Bitcoin comienza a subir parabólicamente.
Sí, muy similar también a lo que pasó en el ciclo pasado. Miren que aquí hubo también el FOMO, se estaba anticipando este FOMO, pero miren que como el FOMO se anticipó bastante, esto dio a que alcanzaran precios máximos muy rápido y que durante este periodo de FOMO Bitcoin tuviera una corrección para al final del periodo volver a subir. ¿Listo? Y así alcanzar máximos a el año después de ese periodo de FOMO. Ahora estamos muy similares. Miren cómo está la situación en este momento. Estamos en este periodo de transición al bull run y muy pronto vamos a entrar a ese periodo de FOMO que va a estar cercano a enero del 2025. No significa que sea exacto en enero, sino cercano. Puede ser octubre, noviembre, diciembre, pero ya vamos a estar entrando en ese periodo de FOMO, el cual va a llevar un año completo de subida de Bitcoin y altcoins y demás. Entonces, esto es lo que comprende el ciclo del Bitcoin. Tenemos una etapa del mercado donde alcanzamos máximos, tenemos un mercado bajista que dura un año, tenemos un mercado de recuperación que dura otro año, tenemos un mercado de transición que dura otro año y por último tenemos el tan ansiado bull run o la subida parabólica que es la que más dinero deja el mercado. Ahora bien, ya que entendemos el ciclo del Bitcoin y cómo el Power Law influencia al Bitcoin, lo que muestra que este ciclo se va a seguir repitiendo una y otra vez indefinidamente, entonces aquí es donde entro yo a hacer un análisis bastante interesante sobre cuál sería el mejor momento de entrar al mercado. Y el mejor momento de entrar al mercado sería cercano a el fondo del mercado que nos marca cada ciclo. Ahora bien, como no es un mes exacto el fondo del mercado ni es un precio exacto, lo más aconsejable es entrar cuando nos estemos acercando a ese fondo haciendo DCA. Es la forma más sencilla para aprovechar ese fondo. ¿Qué es DCA? Se llama Dollar Cost Average y consiste en hacer compras periódicas con el paso del tiempo. Es decir, que por lo menos unos 3 meses antes de llegar al fondo, sería bueno comenzar a comprar y también podríamos seguir comprando unos 3 meses después del fondo. Aproximadamente serán unos 6 meses de compras que se podrían ir haciendo en el Bitcoin para aprovechar y promediar un precio bastante bueno y sacarle bastante ganancia al mercado. ¿Cuándo sería la mejor zona de venta? Si esta es la mejor zona de compra, ¿cuál sería la mejor zona de venta? Sería la parte alta del ciclo que estamos a aproximadamente un año de tenerla. Entonces, esta parte que es la zona más alta del ciclo sería la zona de venta y también deberíamos hacer lo mismo que hicimos con las compras. Como no sabemos el punto exacto que va a ser el máximo, sabemos que estamos cercanos al máximo, pero no sabemos cuál sería el punto, entonces lo más inteligente sería ir haciendo DCA, es decir, para la fecha más o menos octubre, noviembre, diciembre del 2025, ir haciendo dollar cost average, ir vendiendo escalonadamente, así como fuimos comprando aquí cada mes, aquí podemos ir vendiendo cada mes o cada semana, ir haciendo ventas, ventas, ventas y cuando el precio se desplome ya habernos salido del mercado. Esta sería la forma más inteligente de entrar al mercado. Ahora bien, si una persona se perdió del fondo, o está viendo este video ya cuando ya ha pasado el fondo, ya ha pasado toda la mejor zona de compra, tenemos otras zonas interesantes de compra como lo son esta de aquí, que es la transición del mercado bajista al mercado alcista, y también tenemos esta zona de compra de aquí que es antes de la explosión del Bitcoin. Ahora bien, la ganancia
que van a tener los que compren en estas dos etapas van a ser menor que los que compraron en el fondo. Sin embargo, van a ganar. Entonces, eso es bastante importante saberlo porque no significa que el que no haya entrado al mercado en este momento se haya perdido de la subida, porque la verdad es que la etapa más avariciosa, por así decirlo, donde más avaricia hay, más emociones, más FOMO hay y las subidas son exponenciales, todavía no ha llegado. Entonces, esta etapa también sería interesante para quien no haya entrado. Tenemos estas dos etapas, siempre teniendo en cuenta que las ganancias no van a ser las mismas de la persona que compró en el fondo. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, ya podemos nosotros también ir planteándonos una estrategia y podemos ir planteándonos una estrategia para el próximo ciclo. Ya en este momento, muchos de mi comunidad hemos comprado, yo inclusive acumulé Bitcoin desde enero del 2023 sin haber entendido a plenitud todavía esta ley del Power Law, pero sí entendía más o menos el tema de los ciclos, sí lo tenía claro, pero no bajo la visión del Power Law. Y por eso es que yo comencé a acumular Bitcoin en enero del 2023. Ahora bien, recuerden que cada ciclo uno va haciendo el trabajo mucho mejor y desde ahora podemos ir planteándonos qué vamos a hacer para el siguiente ciclo. Ya los que estamos dentro, nos queda solamente un año de subidas donde vamos a tener muchas ganancias y también ir pensando cuándo vendemos y qué hacer después para el siguiente ciclo. En este caso, este video va a ser el primer video de una serie de videos que voy a hacer mensualmente en el canal, que van a ser una especie de bitácora, no como una recomendación de inversión, sino que quiero dejar registrado lo que yo voy a hacer de ahora en adelante con el fin de lograr una meta específica. Entonces, si las personas quieren sacarle provecho al mercado, lo primero que deberían hacer es plantearse una meta. ¿Ustedes qué meta quieren? ¿Quieren un carro o quieren una casa o quieren irse de viaje o quieren lograr la libertad financiera? Yo en mi caso, mi meta va a ser lograr la libertad financiera. Entonces, teniendo en cuenta esta meta, podremos nosotros plantearnos compras en el momento exacto del ciclo y ventas en el momento exacto del ciclo y así poder obtener esta meta de la forma más rápida posible. Ahora bien, teniendo ya la meta, por ejemplo, en mi caso, libertad financiera, ustedes pueden hacer el ejercicio y pongan cuánto dinero necesitan para llegar a esa meta. Por ejemplo, si quieren un carro, ¿cuánto necesitan para comprar ese vehículo? 20,000, 30,000 dólares. Si quieren, por ejemplo, una casa, ¿cuánto requieren para llegar a esa casa? 300,000, 400,000 dólares. Si quieren la libertad financiera, ¿cuánto dinero necesitan para llegar a esa libertad financiera? Entonces, en este caso, para este ejemplo que les traigo para mostrarles el potencial de entender el ciclo del Bitcoin y cómo poderle sacar mayor provecho a ese ciclo, les traigo como ejemplo que para lograr, por ejemplo, mi libertad financiera necesito 1 millón de dólares. Entonces, ¿cómo hago para llegar a 1 millón de dólares? Mediante los ahorros no voy a llegar jamás, voy a morir y no voy a llegar a ese dinero ahorrando en un banco. La forma más rápida de llegar a ese millón es invirtiendo. Entonces, ¿qué vehículo de inversión vamos a utilizar? Si ustedes invierten, por ejemplo, en el SP500, el SP500 tiene una valorización histórica de 15% anual. Entonces, aproximadamente el SP500 se valoriza un 15% anual. Obviamente hay años que está negativo, otros años es más de un 15%, pero
promedio el SP500 ha dado ganancias de 15% anual. Entonces, si ustedes quieren utilizar esta inversión, el SP500, que son las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos, como vehículo de inversión para llegar a su objetivo, este va a ser el vehículo que vamos a utilizar para llegar a nuestro objetivo. Si vamos a esta página del gobierno de los Estados Unidos, podemos ver que para poder llegar a $1.000.000 con el SP500 necesitamos primero ahorrar mensualmente $350. Segundo, necesitamos ahorrar por 25 años para poder llegar a ese $1.000.000. Y tercero, que el SP500 continúe dando una rentabilidad del 15% en los próximos años. Y obviamente ese dinero que vamos a ahorrar sea mensualmente aportándolo en el SP500. Como resultado vamos a tener $1.000.000 en 25 años, que la verdad no está nada mal. Es decir, para una persona que está joven, en 25 años podría tener este dinero y podría adquirir su libertad financiera. Ahora bien, valiéndonos del ejemplo anterior y haciendo este mismo ejemplo, pero utilizando Bitcoin como vehículo de inversión, lo vamos a utilizar para poder llegar a esa meta que nos hemos trazado. Podemos hacer el siguiente ejercicio. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en máximos históricos. Aquí lo que vamos a hacer es algo diferente. En vez de hacer lo que está haciendo la mayoría de personas, que es comprar Bitcoin en máximos, lo que vamos a hacer nosotros es comenzar a ahorrar nuestros dólares. Los vamos a ahorrar, por ejemplo, en alguna moneda estable como USDT, USDC. Si vamos ahorrando nuestros dólares durante los máximos y durante el siguiente año vamos a poder ver que Bitcoin va a comenzar a caer porque se va a entrar en un año de mercado bajista. Durante ese año de mercado bajista lo que vamos a hacer es acumular USDC o los que se llama como dólares en el mercado de las criptomonedas. Entonces, durante este año vamos a acumular $4.200, es decir, $350 mensuales. Voy a hacer con la misma cantidad de dinero que se hizo en este ejemplo, $350 mensuales. Entonces, si yo hubiera ahorrado $350 mensuales durante un año y comprado escalonadamente o comprado semanalmente cuando ya nos encontramos en el fondo, que el fondo fue desde diciembre del 2018 hasta marzo del 2019, tuvimos 3 meses de ir comprando poco a poco, hubiéramos alcanzado a comprar con esos $4.200 1.1 bitcoins. Ahora bien, si durante estas compras también en estas etapas de transición de mercado bajista a mercado alcista vamos comprando Bitcoin semanalmente o mensualmente por un año más y por otro año más, todos estos 2 años adicionales, es decir, aquí ahorramos en USDT durante un año bajista y aquí lo que hacemos ahí sí es ir comprando Bitcoin semanalmente o mensualmente durante 2 años. Ahora bien, durante estos 2 años vamos a tener $8.400 de compras que equivaldría a 0.5 bitcoins. ¿Por qué sería menos que aquí? Porque estamos comprando un Bitcoin mucho más caro. Estamos comprando Bitcoin, obviamente, que se está reponiendo de ese mercado alcista. Al final, antes de esta gran subida, vamos a tener 1.1 bitcoins comprado con el dinero que ahorramos durante el mercado bajista y vamos a tener 0.5 bitcoins que hemos ido comprando promediadamente durante 2 años. Es decir, vamos a tener 1.6 bitcoins en este momento, ya entrando a la parte de euforia del mercado alcista. Ahora bien, si nos esperamos un año para poder vender en máximos, vamos a tener $96.000, que será la venta de el 1.6 bitcoins
comprados durante estos periodos. Vamos a tener $96,000 con ese Bitcoin comprado, más $4,200 más que hemos ahorrado en esta etapa. Es decir, en esta etapa ya no estaríamos comprando Bitcoin, sino que lo que estaríamos haciendo es acumulando USDT o dólares. ¿Listo? Entonces tendríamos en total todo este dinero. Si ese dinero lo guardamos en moneda estable o en dólares y nos esperamos después de haber vendido un año más, nos encontramos que Bitcoin estaría tocando fondo del siguiente mercado bajista. Es decir, nos esperamos a que Bitcoin caiga lo que tenga que caer, nos quedamos con nuestros USDT, inclusive podemos ponerlos a hacer farming o a que nos genere un interés del 5 o 10% anual, lo que ustedes desean, pero digamos que los tenemos quietos sin hacer nada. Entonces tenemos $100,000 que, cayendo a esta parte del fondo, nos hubiera alcanzado para 5.2 bitcoins. En este momento, miren que ya hemos pasado de 1.6 a 5.2 Bitcoin. ¿Por qué? Comprando en la parte más baja del ciclo, vendiendo en la parte más alta del ciclo. Estos números que ustedes ven los hice no con el valor del fondo, sino un poquito más alto. Por ejemplo, el fondo fue en los 15,000. Este ejercicio lo estoy haciendo como si el promedio hubiera sido de 20,000. Entonces, si ustedes hubieran comprado más abajo del fondo, hubiera inclusive alcanzado para más Bitcoin aún. Pero esto es algo conservador, es decir, teniendo en cuenta que no compramos en la parte más baja y también teniendo en cuenta que no vendimos en los 69,000, sino por los 60,000, un poco más abajo. Ahora bien, si en este momento ya tenemos 5.2 Bitcoin y aparte de eso vamos comprando $350 mensuales, $350 mensuales durante todo este tiempo, durante todos estos 2 años, inclusive $70 mensuales por los 60,000, $70,000 Bitcoin, vamos a ver que vamos a tener 0.2 Bitcoins comprados con $8,400. Miren que anteriormente $8,400 nos alcanzaba para 0.5, pero como el precio de Bitcoin va subiendo por el Power Law, cada vez el dinero compra menos Bitcoin. Entonces aquí tendríamos 0.2 Bitcoin sumado a estos 5.2, estaríamos hablando de 5.4 Bitcoins que, holdeándolos y vendiéndolos un año después en la parte alta del ciclo, alcanzaríamos a venderlo por $1,080,000 si Bitcoin llegara a esta parte alta de $200,000. Entonces, como ven, se logra llegar a la misma meta, al $1,000,000 que llegábamos invirtiendo en el SP500, pero en este momento llegamos con 25 años de inversión y aquí estamos llegando con 8 años de inversión, es decir, 3 veces menos. Nos demoraría 3 veces más usando el SP500. Ahora bien, aquí van a llegar algunos argumentos. Pueden la gente argumentar. Lo que pasa es que cada ciclo del Bitcoin, el Bitcoin sube menos. O cada ciclo del Bitcoin, suponiendo que vamos a comprar y a vender y suponiendo que no llegamos al fondo del mercado, no logramos tener un buen promedio o no logramos venderlo en la parte más alta, pero sí en un promedio muy cerca, igual esto puede que no sean 8 años, pero pueden que sean, digamos, 10 años. Sí, lo que les quiero decir es que invertir en Bitcoin no nos va a hacer millonarios de la noche a la mañana, eso no nos van a hacer, pero nos va a ayudar a lograr un objetivo de una forma más rápida que invirtiendo en un mercado tradicional como lo es el de la bolsa. Y con esta forma podemos alcanzar el objetivo que nos hemos planteado. Ahora bien, si ustedes, por ejemplo, obviamente esto es un ejemplo, pero no pueden aportar $350 mensuales, sino que son 100, pues al final no van a tener
$1.000.000, pero van a tener, por ejemplo, $300.000 o 350.000, es decir, 3 veces menos. Lo que les quiero mostrar es que el objetivo, el tiempo que nos va a tardar llegar a un objetivo, va a ser muchísimo menos que invirtiendo en un mercado tradicional como el SP500 y obviamente muchísimo menos que ahorrando dinero en el banco. Esto ocurre solamente con el Bitcoin, es decir, si solamente invertimos en Bitcoin podemos tener ganancias mucho más rápido que en un mercado tradicional. Sin embargo, en el mercado de las criptomonedas tenemos otras monedas llamadas altcoins que podemos nosotros invertir para lograr este objetivo mucho más rápido. Sin embargo, son más riesgosas y requieren de más conocimiento debido a que estas otras monedas solamente suben en una etapa determinada del mercado alcista, es decir, del ciclo del Bitcoin. Y para ello se requiere más conocimiento, saber el momento exacto en que estas altcoins van a subir más de lo que sube Bitcoin. Y eso se los estaré también mostrando en otros videos. Entonces, con este video voy a comenzar mi serie de videos, como les había dicho, va a ser una especie de bitácora. Recuerden, esto no es recomendación de inversión, yo no soy ningún analista profesional ni nada, simplemente soy un inversor más, soy un inversionista y lo que yo les traigo en este canal es compartiéndoles lo que yo hago a forma de ejemplo y de experiencia, no con la finalidad de que hagan exactamente lo mismo. Recuerden que cada persona es responsable de su propio dinero. Recuerden también que hay que invertir diversificadamente, no solamente uno invierte en Bitcoin, sino también en acciones, en bienes raíces, demás, pero yo les traigo lo que yo hago con mis inversiones en Bitcoin y criptomonedas a forma de ejemplo. Entonces, en los próximos videos les voy a mostrar el momento exacto de las mejores compras que yo voy a ir haciendo y en el momento exacto en que me voy a ir saliendo del mercado para aprovechar este ciclo. Cuando nos estemos acercando a la parte alta del ciclo, les estaré mostrando cómo me voy a salir y también cuando estemos acercándonos a la parte baja del próximo fondo, cuando voy a volver a comprar nuevamente. Esto se los estaré trayendo mensualmente. Es algo diferente a mi portafolio de criptomonedas y les estaré informando lo que yo voy a ir haciendo para poder lograr mi objetivo, que es alcanzar un capital suficiente para tener mi libertad financiera, que es el objetivo que yo me he trazado y que se los iré compartiendo en este canal. Espero que les haya gustado este video. Si así es, les agradezco su like y su suscripción y nos vemos en un siguiente video. Y para terminar con este video, les recomiendo que sigan a este canal llamado Esencia Cripto, que anteriormente se llamaba Cripto Macondo. En él van a encontrar información bastante interesante, complementaria a la que brindamos en el Rincón Cripto. Si lo desean encontrar, ustedes simplemente ingresan a YouTube y en el buscador ponen Esencia Cripto y luego lo pueden seguir y suscribirse al canal si así lo desean.